Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 14 de mayo y nosotros comenzamos. En el programa de hoy hablamos sobre ese Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y, cómo no, de la reforma electoral. Además tenemos más contenidos que, como siempre, les avanzamos con el siguiente vídeo. Hablamos de la noticia del día, que no es otra que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Esta, que fija una reducción de casi la mitad del número de diputados del Parlamento Autonómico, ha superado este miércoles su último trámite en las Cortes Generales, tras ser aprobado por el Pleno del Senado gracias al voto favorable del Partido Popular y en los mismos términos en los que llegó al Congreso en noviembre de 2013. El Partido Popular ha rechazado los 3 vetos y las 10 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, Entesa y el Grupo Mixto, porque, según ha defendido el senador popular por Ciudad Real, Carlos Cotillas, el texto remitido por las Cortes de Castilla-La Mancha es legítimo y responde a lo que reclama la mayoría de ciudadanos de la región. Por su parte, el Partido Socialista, Entesa y Grupo Mixto ha vuelto a mostrar durante el que será el último trámite parlamentario de la reforma su rechazo al que consideran uno de los mayores ataques a la democracia. Por último, en el programa de hoy les mostramos un reportaje en el que se enmarcan los actos desarrollados este pasado fin de semana en Manzanares, al celebrar su jura de bandera. Todo esto hoy aquí, en Café y Más. Pues ya lo han visto, estos son los contenidos que abordamos esta noche en directo aquí en Café y Más. A ustedes recordarles que pueden participar con nosotros en cualquier momento del programa. ¿Cómo pueden hacerlo? Muy fácil. Llamando al número de teléfono que aparece en pantalla, nos trasladan cualquier tipo de comentario, duda, reflexión, y también con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro. Ya saben, se lo digo todas las noches, que estamos encantados de que participen con nosotros. Como cada programa, les avanzamos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital, de imasinformación.es, así que vamos a darle paso a esos titulares. Aprobada sin modificaciones la reforma del Estatuto. Con este nuevo Estatuto de Autonomía se fija una reducción de casi a la mitad del número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Más titulares. En Puerto Llano no fue invitada. En la región, horario laboral del día electoral. Y por último, Daimiel abre y cierra los ojos. Pues ya saben, si quieren saber más y ampliar esta información que les avanzamos, pueden hacerlo ya en este mismo momento en nuestro diario digital imasinformación.es. Dicho esto, vamos presentando a los invitados que nos acompañan esta noche. Ellos son, en primer lugar, Antonio Arroyo, secretario nacional de CCD. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. También está con nosotros Celia Cámara. Ella es coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Celia. Hola, buenas noches, gracias, Cecilia. A mi derecha tenemos a Carlos Gutiérrez, concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real por el Partido Popular. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y por último, también nos acompaña esta noche Beatriz Lavián, diputada regional por el Partido Socialista. Bienvenida. Gracias, Beatriz. buenas noches. Bueno, pues como les avanzábamos, en el programa de hoy hablamos de la noticia del día, que no es otra que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Esta, que fija una reducción de casi la mitad del número de diputados del Parlamento Autonómico, ha superado este miércoles su último trámite en las Cortes Generales, tras ser aprobado por el Pleno del Senado gracias al voto favorable del Partido Popular y en los mismos términos en los que llegó al Congreso en noviembre de 2013. El Partido Popular ha rechazado los 3 vetos y las 10 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, Entesa y Grupo Mixto, porque, según ha defendido el senador popular por Ciudad Real, Carlos Cotillas, el texto remitido por las Cortes de Castilla-La Mancha es legítimo. Por su parte, Partido Socialista, Entesa y Grupo Mixto han vuelto a mostrar durante el que será el último trámite parlamentario de la reforma su rechazo al que consideran uno de los mayores ataques a la democracia. Estas eran algunas de las declaraciones que encontrábamos por parte de nuestros políticos y vamos con esas primeras valoraciones de esta reforma. Carlos. Pues en sintonía también con lo que decía nuestro presidente del Partido Popular, lo que decía también Carmen Río Lobos esta tarde en el Senado para defender esta reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Yo creo que es una medida que, como decimos todos, coincide prácticamente con el 90-95% del sentir de los ciudadanos en Castilla-La Mancha. Es una medida también ejemplar, como no, que también yo creo que
que es digno de agradecer también en estos momentos, es una medida popular porque también yo creo, como también estábamos diciendo y hablando, está en sintonía con lo que piensan los ciudadanos ahora mismo en Castilla-La Mancha. Es una medida popular porque los ciudadanos de Castilla-La Mancha también, con esta reforma del Estatuto de Autonomía, con esta reforma electoral también, a que se pretende reducir el número de diputados y que desde hace muy poquito también los diputados de Castilla-La Mancha tienen también una reducción en sus sueldos, pues también yo creo que es lo que piden ahora mismo los ciudadanos. Piden también austeridad en las administraciones, yo creo que se está consiguiendo, y todos sabemos también la posición del Partido Socialista en este sentido. Sabemos que no pensaban lo mismo en 2007, nosotros lo sabemos también, porque hicieron una reforma del estatuto y una reforma también electoral, pues como el presidente por aquel entonces, José María Barrera, entendía que podía ganar los comicios también de cara a 2011. Ya lo intentó 2 meses antes prácticamente de elecciones y lo paralizó también el Partido Popular, y bueno, un poco también de sentido común, yo creo, y justo después de pasar las elecciones de 2007, el presidente Barrera por aquel entonces pues pensaba cuál era la mejor reforma electoral que podía hacer, pero cuál era la mejor reforma electoral no pensando, como decimos, como lo hace ahora mismo la presidenta Cospedal, en el sentido general, sino también en modificar y cambiar los diputados, atendiendo también a intentar jugarse esa baza electoral que pensaba que Ciudad Real iba a dar la cara. Luego se dio cuenta que Ciudad Real, que es donde aumentó también este número de diputados, y Guadalajara, pues fueron las 2 provincias también que le hicieron perder unas elecciones. Por lo tanto, en general, pues el sentir del Partido Popular es estar al lado de la ciudadanía, y el sentir que tenemos ahora mismo el Partido Socialista es intentar a toda costa defender en los tribunales pues sus privilegios, que es lo que vienen haciendo también durante 28 años en esta región. Bueno, pues una medida popular que coincide con el 90% del sentir de la ciudadanía. No sé, Celia, está con la cabeza. No. Celia. Eso lo hemos hablado más veces aquí, hemos expuesto cada uno nuestra opinión, y me parece muy legítimo lo que acaba de decir Carlos, y es lógico, defiende la postura del partido que gobierna y que ha llevado a cabo esta reforma. Lo que pasa que cuando la tramitación parlamentaria en el Congreso, la totalidad de la oposición, yo creo que expresó muy claramente su oposición al argumento utilizado de la austeridad. El argumento de la austeridad no se sostiene por cuanto desde el año pasado los diputados no cobran un céntimo, cobran dietas, que es mucho más opaco porque no tributa. Si es que lo curioso es que los salarios, los sueldos que perciben por su trabajo los diputados sí cotiza, y sin embargo las dietas, que es una medida que ya retiró en su momento el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, precisamente fue una medida en contra, se cobraban dietas, y dada la opacidad y la falta de transparencia que tenían aquellos ingresos, se optó por volver a conceder un salario normal y corriente. Entonces, la austeridad no existe porque, en definitiva, no cobran, y además el hecho de que haya 30, además hay un artículo que yo recomiendo, me parece que se llama Francisco Ruiz González, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, muy interesante, sobre la ley electoral, y establece el incremento económico que supondría tener 30 o 60 diputados en Castilla-La Mancha, dado que ya no cobran. Sería en torno a 30 céntimos por diputado y año, con lo cual, como él muy bien dice, yo estaría encantado de pagar estos 30 céntimos si con ello garantizara la representación democrática como ciudadano en las Cortes. Por otra parte, también hablaba el Partido Popular de ejemplaridad al adoptar esta medida. Hombre, ejemplaridad con esto... se puede dar ejemplaridad de muchas otras formas, persiguiendo la corrupción, el fraude fiscal, con una ley de transparencia como se está haciendo, pero esas son cosas que son asignaturas pendientes. Eso es mucho más ejemplarizante que no impedir que una serie de ciudadanos, bastantes ciudadanos en esta comunidad autónoma, expresen su opción política y que se vea representado en las Cortes. Es decir, el pluralismo político va a desaparecer porque se blinda totalmente el bipartidismo con esta medida. Quiero dejar que hablen los compañeros ahora y seguiremos después con un tema muy interesante. Sí, yo, con todo mi respeto a Carlos, porque es la primera vez que coincidimos en esta tertulia, dicho con todo respeto, tengo que decir que esa afirmación que él hace, cuando menos es gratuita, para mí frívola y ausente de toda pedagogía política, desde el momento en que no se ha hecho ninguna encuesta para saber qué es lo que opina la población de Castilla-La Mancha. En ese y en cualquier aspecto no se puede andar de manera frívola y decir, está todo el mundo de acuerdo conmigo, cuando si se dan las razones, mucha gente va a darnos la razón a nosotros. Y voy a hacer una breve trayectoria de lo que ha sido el Estatuto de Castilla-La Mancha. En enero del 2007, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban por unanimidad la reforma del Estatuto. Por unanimidad. Unanimidad que se rompe cuando se va a las Cortes y el problema del agua, donde parece ser que nosotros tenemos que ceder y los demás cuencas no ceden, se rompe ese consenso y termina el presidente Barrera en el 2010 por retirar esta reforma de estatuto al no conseguir
la unanimidad, el consenso. ¿Cómo se puede explicar que en 2012 la presidenta actual, Dolores de Cospedal, propugna una ley que se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, donde pasa de 49 a 53 diputados, aumenta el número de diputados? ¿Cómo se le explica a la gente que la misma presidenta, a 2 años después de tomar posesión, tome la medida contraria, diciendo que quiere reducir gastos? Y yo ahora voy a dar datos concretos en el que eso es, cuando menos, una falacia. Esta presidenta de Castilla-La Mancha aprueba una ley, la publica, y a 2 años hace una reforma o presenta una reforma sin buscar el consenso, no admite ningún tipo de reforma, de enmienda, y aduce la razón de la austeridad. En aquel momento que ella hacía la propaganda de aumentar el número de diputados, lo decía porque aumentaba la democracia, la pluralidad y todas estas historias que cuando uno quiere dice un argumento para justificar lo blanco y la misma persona busca el argumento para justificar lo negro. Con lo cual eso a la gente le desorienta, y de ahí que la ciudadanía, un poco pensante, pues se decepcione de la clase política y vea que son de asuntos públicos, se tratan con una frivolidad insultante. Y cuando hablo de austeridad, yo tengo aquí datos que se pueden buscar en el presupuesto general de Castilla-La Mancha, donde de esos 77 altos cargos que hay, se redujese a la mitad, reduciríamos 3,5 millones de euros. Y si de los asesores que tiene se reduciese también a la mitad, ahorraríamos 4.300.000 euros. En total, reduciendo ese tipo de cuerpo que está al servicio del beneplácito del equipo que gobierna, nos ahorraríamos 7,5 millones. Y no haría falta reducir la participación ciudadana, porque con esta medida va a pasar lo que está ocurriendo, que el 13% de los votantes no van a tener representatividad en las Cortes regionales. Con lo cual, yo, desde el punto de vista nuestro, de la sensatez, la coherencia y la visión sensata de los asuntos, no se justifica este recorte en los diputados. Y mucho menos ya cuando, además de reducir por esta parte, también los diputados no cobran una asignación fija. Por lo tanto, la razón de austeridad no se entiende, no se justifica y no se puede demostrar. ¿Qué se puede pensar? Pues eso, que vamos al bipartidismo, que vamos a la alternancia, y en este caso, pues a consolidar mi postura en Castilla-La Mancha, peronia secular seculorum. Y esto no es democracia. Por lo tanto, ya llegaremos, como ha dicho Celia, a hacer propuestas concretas para mejorar de verdad la participación y la representatividad. Bueno, pues una austeridad injustificable, una reforma sin buscar consenso. Añadía Antonio. Beatriz. En esta primera intervención solo puedo estar de acuerdo con Antonio y con Celia. Es decir, lo siento, Carlos. No hay problema, hombre, para eso estamos. Esto no es democracia, efectivamente. Esto es hacer ingeniería electoral. Sí, porque es evidente que cuando en 2012 Cospedal aumenta el número de diputados, existía la misma crisis, existía la misma herencia recibida y, sin embargo, en ese momento, que además los diputados cobraban sueldo, en ese momento aumenta el número de diputados. Después, sobre la marcha, tras 3 años de recortes en derechos y en servicios, se ve que no le salen las cuentas y decide que hay que reformar la ley, que hay que hacer una ley a su medida, una ley que le venga bien. Esto, como decía, no es democracia, es ingeniería electoral. Además, entendemos que es la primera vez en la historia de la democracia que esta ley, una ley electoral, un estatuto de autonomía se reforma de manera unilateral. Hay que tener en cuenta que la única diferencia que hay entre el Partido Popular y el PSOE en las Cortes es de un solo diputado, y hay que tener en cuenta que esta ley se ha hecho con las encuestas en la mano, además de que Cospedal está fallando a su discurso de investidura cuando dijo que solo modificaría esa ley por consenso. Lo que pasa es que a Cospedal nunca se sabe cuándo está diciendo la verdad y cuándo está diciendo la mentira, porque es que unas veces dice una cosa y otras veces dice lo contrario. Y lo que es verdad es que con esta ley lo único que se pretende es que Cospedal gane las elecciones a pesar de Bárcenas y a pesar de la que está cayendo, aunque solamente sea con trampas. Es verdad que con esto intenta blindarse, intenta cerrar la puerta a Izquierda Unida, a UPyD y a otros partidos minoritarios que tienen serias opciones de entrar al Parlamento con las reglas del juego actuales, y bueno, pues en este caso es lo que estamos hablando.
Hablábamos de lo que costaban, decía Antonio, lo que costaban los asesores, pero claro, es que esos asesores son necesarios para que le sumen, para que le resten, para que le hagan la cuenta y sepa exactamente cuántos diputados necesita en cada provincia para poder ganar las próximas elecciones. Y de eso se trata. Por eso lo que prefiere Cospedal es quitarle el sueldo a los diputados. Hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma más extensa, que son 5 provincias, que son casi 80.000 kilómetros cuadrados, que son más de 2 millones de habitantes, que son casi 8.000 euros de presupuesto y que quizá ahí es donde son más necesarios los diputados, donde es más necesaria la participación, el control, y sin embargo no en el cuadro de asesores y personal de confianza. Y bueno, pues para este primer turno lo dejamos Carlos. aquí. Bueno, a ver, Varios frentes. No, sí, pero bueno, no es cuestión de tampoco de frentes, es cuestión de yo vengo a defender la postura de mi partido y la mía propia, no solo de mi partido, la mía propia, en lo que creo también. Y no me cuesta defender en lo que creo. Respondiendo a la última intervención, si no tenemos más argumentos que venir a un debate en el que se va a hablar de la reforma electoral, la reforma del estatuto, que ya violó un artículo, si no recordamos mal, en esta reforma que hablamos electoral, el 25.8, el anterior presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, hablar de una reforma cocinada por el Partido Popular. Yo, cuanto menos por dignidad política, si mi partido lo ha hecho antes, por lo menos callaría. No podemos hablar de una reforma, está aquí a la vuelta de pero la no podemos hablar de una reforma cocinada con el fin último que es ganar unas elecciones, cuando lo que estábamos hablando, y en la anterior intervención lo he dicho muy claramente, la única intención que tiene José María Barreda en aquella reforma electoral que planteaba en Castilla-La Mancha era, como decíamos, porque solo hace cambios en 2 provincias, o sea, no atiende al derecho del resto de ciudadanos de Castilla-La Mancha a votar. Solo hace cambio en 2 provincias, que como digo luego debe ser de esos asesores de los que hablaban que los de José María Barrera eran tremendamente malos a la hora de hacer estudios, encuestas y demás. O sea, que me lo reconoces. No, de los asesores que estabas hablando tú, de los que me estabas diciendo. No, yo te reconozco que se han reducido, Cospedal, con respecto a los que tenía Barrera, personal de confianza, personal directamente dependiente de la Junta, se ha reducido en más de un 50%. Eso también te lo puedo asegurar hoy aquí. Eso te lo digo yo. Pero digo que si hablas de asesores, digo de que debe ser que aquellos que hacían estas encuestas y que cocinaban esta reforma electoral tenían que ser tremendamente malos. Porque cocinar una reforma electoral, irte a hacer modificaciones, violando derechos de votantes en toda Castilla-La Mancha, solo en una provincia como es Guadalajara y en otra que es Ciudad Real porque es la tuya, y ahí piensas que vas a barrer. Luego es verdad que las encuestas están para romperlas, es verdad que las elecciones afortunadamente las ganó María Dolores Cospedal, porque si hoy ahora mismo gobernase el PSOE en esta región, otro gallo cantaría en estos momentos y estaríamos hablando de una manera mucho más adelante. Yo no voy a hablar de los héroes de Andalucía, yo no voy a hablar de escándalos de Pepe Blanco ni demás. Yo no vengo a hablar como tú de Bárcenas, claro. Efectivamente, yo no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de lo que pasa en mi región. Bárcenas está donde tiene que estar. Pero ahora mismo estamos hablando de la reforma electoral y la reforma del Estatuto de Autonomía, que, como digo, ya cocinó el Partido Socialista pensando en ganar las elecciones. Por eso digo que me extraña que el Partido Socialista venga con esta postura. Y en las posturas que tiene tanto UPyD como CCD, solo decir que ellos piensan que no es una postura de una media popular. Yo pienso que sí. Ellos demuestran, y hablaba Celia también de estudios que demostraban esa austeridad, hablaba de una determinada cantidad que eran 30 céntimos. Yo lo que les hablo es que, y cuando hablamos, no hacen falta encuestas, hablamos del sentir popular porque todos vivimos en esta región y todos también estamos en la calle. Se están haciendo y se están tomando muchas medidas en muchos sentidos, y lo sabes. Si hablamos también, como está diciendo Celia, de hablar de transparencia, de intentar también aniquilar de todos los partidos políticos lo que es la corrupción en nuestro país, creo que es una cuestión de todos. Y si hablamos también de consenso, sí, diremos que no hemos ido solo en esta reforma del Estatuto de Autonomía, que hemos ido siempre intentando ir de la mano de que esa representante en las Cortes de Castilla-La Mancha del Partido Socialista, que son los que tienen también en vigor también todos sus diputados, y que el Partido Socialista en todo momento se ha negado a hablar. Se ha negado a ir a ese consenso de intentar hablar y negociar. Desde el primer momento. Normal, Carlos, no solo al final. No, yo no estoy hablando del final, Celia. Estoy hablando desde el principio. 2013. Desde el principio se tiende la mano para esta reforma del Estatuto de Autonomía, y el PSOE se va directamente al Tribunal Constitucional porque el señor Paje, al que está, ni se le espera tampoco,
ni en el Senado, que hoy ha aparecido afortunadamente ahí a defender la postura del Partido Socialista, ni en las Cortes de Castilla-La Mancha, ni en el Ayuntamiento de Toledo, pues esperemos también que el señor García Paje, secretario regional del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, también hable de si es verdad que hubo intención de haber consenso o no. O que desde el primer momento en el que se propone esta reforma, el Partido Socialista se niega en rotundo a hablar, dando demasiados espectáculos en las Cortes de Castilla-La Mancha, abandonando en numerosas ocasiones las Cortes de Castilla-La Mancha y faltando al respeto a todos los diputados y en definitiva a la región, y se niegan a hablar. Ahí es donde tienen que hablar. Y como estoy diciendo, ahí es donde una y otra vez se levantaron dando un espectáculo bochornoso y saliendo de las Cortes de Castilla-La Mancha. Beatriz, tú lo sabrás perfectamente, si eres diputada regional, pues lo sabrás y estarías dentro de esa bancada que salió de las Cortes negándose a hablar en este sentido y de otras muchas cosas que afectan a esta región. Celia. Bueno, yo entiendo perfectamente a Carlos y yo no lo comparto, pero lo entiendo, claro, cada uno defiende su postura. Lo que pasa es que, mira, lo hemos dicho en algunas ocasiones, sinceramente, los que estamos aquí lo vemos y lo sufrimos, y me imagino que las personas que tienen la gentileza y la amabilidad de escucharnos están también cansados, porque es un poco el trasladar lo que ocurre a todos los niveles de este país, entre las fricciones fuertes entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esta mañana, sin ir más lejos, en el control al Ejecutivo se veía lo mismo, y se han enzarzado las dos Sorayas otra vez, porque usted debía callarse porque ha dicho tal cosa y usted no recuerda. Es que es tan aburrido ya este lenguaje. Es decir, efectivamente, Barreda hizo mal en 2007 y creo que todos los ciudadanos, o por lo menos nuestra formación política, lo ha dicho en numerosas ocasiones. Efectivamente, no se puede modificar la ley electoral en propia conveniencia. Eso por una parte, pero por otra parte eso no obsta para que digas, bueno, pues ahora llevamos a cabo un brutal descalabro de la representación democrática de los ciudadanos en Castilla-La Mancha y que el partido, yo no soy del Partido Socialista, no soy sospechosa de decir, es que el partido de la oposición no apoya en esto. Claro, si es que yo creo que no hay ningún partido, porque la prueba la tienes en el Congreso de los Diputados. ¿Quién ha apoyado la medida en el Congreso de los Diputados? ¿Quién la apoya en el Senado? ¿Y quién la apoya en las Cortes Regionales? Absolutamente nadie. Y decir, sí que es demagógico, Carlos, no lo reconocerás, pero decir, la ciudadanía está a favor de esto. Claro, si yo ya lo he dicho en alguna ocasión, si tú le propones a la ciudadanía, sí, sin hacer ninguna encuesta, como decía Antonia, sí, a bote pronto, ¿por qué no eliminamos el Senado? Que cuesta un montón de dinero a este país. Hombre, a ver, ¿qué Cámara de Representación es esta? ¿Qué Cámara de Representación es esta territorial? No es ninguna Cámara de Representación. Senado, Diputaciones, bien, escucha. todas las instituciones. No, nos cargamos todas, pero esta, perdóname, yo no te he interrumpido, Carlos, perdóname. Pero lo curioso es que vamos a dejar la representación autonómica de esta comunidad autónoma, la vamos a dejar en un número inferior a los concejales de algunas ciudades de este país de mediano censo, ni siquiera grande. Es decir, que a lo mejor lo que ocurre, como decía nuestro representante en el Congreso, Carlos Martínez Gorrerán, es que sobra la autonomía al gobierno del PP en Castilla-La Mancha. Porque dices, tenemos suficientes convencidos, pero si no es que tengas, ¿por qué? Por el trabajo que se hace, pues oiga, pónganse a trabajar, es que a lo mejor yo en mi trabajo, si no hago nada, hasta sobro yo, claro, eso depende. La función crea el órgano, y tenemos yo como sanitaria lo comparto siempre, si un órgano no existe, una función determinada desaparece, claro, se la tienes que dar tú, pero lo cierto y verdad es que esta medida brutal atenta contra la pluralidad democrática, y la pluralidad democrática está contemplada en la Constitución. Es decir, vamos a ver, si hay un mínimo ahora mismo de un 3% según la LOREG para entrar, que es la que se aplica en las elecciones autonómicas, si hay un 3% mínimo de umbral para poder entrar, ahora mismo con esta medida se va a suponer un 15, un 20%, es decir, que en cada provincia tú sabes que cuanto más pequeña es la circunscripción y más pequeño el número de diputados, más se favorece a los partidos grandes. Es decir, que si tú lo que quieres es que haya una pluralidad democrática, no actúes así, pero si lo que estás buscando es precisamente perpetuarte en el poder y que se perpetúe el bipartidismo, esta es la medida idónea. Estamos en el buen camino. Celia, perdona que te interrumpa, ya sabéis que tenemos que hacer un breve inciso, un corte publicitario. Ustedes no se vayan porque en unos minutos volvemos con este tema.
Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Ya saben, siempre se lo recuerdo, que pueden participar con nosotros en cualquier momento del programa y es que además hacerlo es muy fácil. Solo tienen que llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Nos hacen cualquier tipo de pregunta, comentario, reflexión y también, como no, con las redes sociales. Nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el tablón. Ya saben que es muy fácil y además estamos encantados de que lo hagan. Antes de la publicidad estábamos hablando sobre ese estatuto de Castilla-La Mancha y de forma implícita pues la reforma electoral también que se desarrolla, y tenía la palabra Celia, así que vamos a dejar que remate, Celia. Muchas gracias, Cecilia. No, quería comentar nada más eso, que ahora esperamos, ya que se aprueba esta tarde la reforma del estatuto, por supuesto sin consenso, en solitario, la aprobó los votos del Partido Popular en el Senado, y ahora nos queda la esperanza de que la sensatez y el sentido democrático del Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, que es, yo creo que es por lo menos esperable, que la reforma de la ley electoral vaya por lo menos en el sentido de una cosa que es gratuita, que solicita Unión Progreso y Democracia, que es un distrito electoral único, que desaparezca el provincial, ya que estamos en el estatuto reformándolo, se puede modificar perfectamente, y que sea una circunscripción electoral única porque, en fin, mejoraría la calidad democrática y la representación democrática. Hay otra serie de propuestas que teníamos, pero lo que sí rogamos encarecidamente desde Unión Progreso y Democracia es que seamos capaces, ahora que tiene el Partido Popular, y ese es el reto que yo le decía en el intermedio a Carlos, ahora que hay una mayoría absoluta aplastante en el Congreso de los Diputados y también en Castilla-La Mancha, que la ley electoral a nivel nacional, la LOREG, se modifique para que no se produzcan las cosas, los resultados que se produjeron en 2011, que solo quiero una pasadita recordar. En noviembre de 2011, las elecciones generales, los resultados fueron los siguientes. Nuestra formación política tuvo Unión Progreso y Democracia, 1.140.000 votos. Traducido en escaños son 5 diputados. Convergencia y Unión tuvo 140.000 menos, es decir, con 1.000.000 de votos, 140.000 menos, tiene 16 diputados, gracias a esa ley electoral nacional. Amaiur Vasco, 330.000 votos, más diputados que UPyD, 7 diputados. El PNV con 320.000, los mismos que nosotros, con 1.140.000. Entonces, ¿qué es lo que le cuesta, cuántos votos le cuesta por escaño a cada partido? Pues al PSOE 63.000 votos, al PP 58, a Izquierda Unida, que ha sido una de las grandes perjudicadas siempre, desde la transición para acá, 152.000, y encabeza UPyD, que le ha costado 227.000 votos cada escaño. Es completamente injusto, es injusta esta ley, y lo mismo que va a sacar adelante, evidentemente con la mayoría absoluta del Congreso, sacará la ley de seguridad ciudadana, la ley del aborto y todas las leyes habidas y por haber, pues rogamos al Partido Popular que democráticamente lleve a cabo una reforma de la ley electoral general a nivel nacional para que estos resultados vergonzosos no se produzcan. Antonio. Sí, pero la verdad es que aquí no habíamos tocado el tema de la corrupción, pero parece ser que a Carlos le echa de menos el tema este recurrente y tan manido. Y la verdad es que cuando alguien quiera entretenerse en buscar comparaciones de ambos dos partidos, pues tienen bastante similitud. Y yo, que soy ya un hombre bastante desocupado porque estoy jubilado, pues estoy entretenido en buscar periódicos del año 98 y tenemos ahí un cuadro de figuras impresentable. Desde Aida Álvarez, José Amedo, Antonio Aragón, Barrio Nuevo. Y después echamos a épocas más recientes y vemos aquí que en un año de oposición, 6 años de oposición, se han gastado o han manejado 2.700.000 euros en sobresueldos. Y el caso Bárcenas, pues la verdad es que uno se llega a la conclusión de que esto es una pena, por no decir otra cosa. Porque nuestros gobernantes, en lugar de mirar y pensar en la ciudadanía, han pensado en su beneficio propio. Después ponen cara de póker cuando la gente reacciona con la desafección, con la abstención, y la gente hipócrita, que son los causantes de esta situación, miran para otro lado. La verdad es que es lamentable que nuestros gobernantes, en los 30 y tantos años que llevamos de democracia, pues lo que más destaca es este tipo de noticias. Y llegamos a unas elecciones europeas que estamos en plena campaña, y en lugar de desarrollar un programa concreto del partido para decir qué es lo que nos ofrecen, pues como mucho, que yo soy un partido mayoritario, que voy a ganar porque soy el mejor, y la otra dice que con esto no os fiéis, que no son de fiar y nosotros vamos a ganar a la derecha. Con ese tipo de pedagogía, pues la verdad es que buscan ciudadanos medio deficientes, incultos o borregos.
Sí, el PP y el PSOE cada vez se parecen más en turnistas, monárquicos, reciben préstamos y condonación a los mismos bancos y en temas de reducción a la par. Se reparten los consejos de administración, el nombramiento de jueces colocan a su gente, la puerta está giratoria, donde ahora recientemente, yo no voy a acusar a nadie y mucho menos sentenciar, pero la noticia que sale del sueldo que cobra esta señora que está imputada, 23.000 euros todos los meses. Sí, con eso pueden comer 7 familias, pero al año. Y tenemos a esta clase de políticos que nos han dejado el país como se encuentra, los de izquierda y de derecha, porque en Castilla-La Mancha gobernaba el PSOE, nefasto, pero en Madrid y en Valencia gobernaba otros no son el PSOE, lo mismo. Y este tipo de gente después se colocan en sitios de privilegio, no dan un palo al agua y cobran sueldos millonarios. Y no es para risa, Carlos, es para llorar. No sé, yo es que voy a hablar porque lo que no es para risa es que use determinadas palabras, a mí por lo menos personalmente. Dime qué palabras. Que des por hecho el tema de sobresueldo y espero que tengas pruebas también para demostrarlo. Porque has sacado una lista de gente del PSOE que efectivamente están juzgadas, que han estado en la cárcel, pero estás hablando de 2.700.000 euros, ¿has hablado? Yo no soy investigador, esto lo dice el país. Bueno, el país es un fuga, ya me acaba de quedar claro, entonces ya, yo no sé, por supuesto. Ni el país ni el mundo, porque efectivamente, es que si sacar información del país una cosa, si sacamos el mundo otra, a veces la razón. El sueldo de la señora esta son yo estoy hablando de los 2.700.000 euros que afirmas que hay en sobresueldos, que lo vas a firmar. Sí, lo has afirmado, lo has dicho aquí. Yo me hago transmisor de las noticias que se publican en la prensa. Muy bien. Soy maestro de escuela jubilado y no me dedico a investigar las cuentas de nadie. Efectivamente. Conozco o leo la prensa, pero además variopinta, me leo El Mundo, el ABC, El País y todo lo que se me presenta. Y como duermo poco, oigo la radio de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y oigo la SER, la COPE y todo lo que se pone por medio. Y casualmente, pues sí, cada uno da su matiz, pero en líneas generales y concretando los temas, el asunto es lamentable. Y no es para reírse, es para llorar y para sentir vergüenza de la clase que nos representa. Y si a mí una persona que no fue precisamente una señora ilustrada cuando fue ministra, que la nombren un cargo de categoría y se lleve o cobre, le dan 23.000 euros todos los meses, eso es para decir, mire, usted no paga más impuestos, pero es que si mis impuestos, es que tú te imaginas el esfuerzo que supone a una familia salir adelante todos los meses, y no es demagogia. Es demagogia. ¿Cómo sabías antes que te lo dijéramos lo que tú no vives con 700 euros todos los meses? Demagogia, sí, pero es demagogia. Que hay muchas familias en España que tienen que aguantarse el que tiene la suerte de cobrar 700 euros todos los meses. Y que una persona se lleve a su casa 23.000 euros es para echarse a llorar. ¿Hacemos más demagogia? Podemos hablar de fútbol, de que hay futbolistas que cobran 7 millones de euros, pues si podemos hacer más no gestionan el erario público. Antonio, vamos a centrarnos en la reforma. Una deuda brutal del club de fútbol, también hay que decir. Lo uno no justifica lo otro. Y de luego yo no salgo a defender el sueldo de los futbolistas. Porque tendría que comparar el sueldo de un cirujano, de un maestro, de un policía, y toda esta gente que realmente son los que mantenemos España, estamos pues en el subsuelo de los salarios. Y gente que no un palo al agua viven en el oropel y la abundancia. Claro, sí que si te das cuenta, Carlos, lo que la gente le irrita más y le indigna es esos privilegios brutales, que es que no ha habido forma, porque nuestro partido político sí lo ha presentado en el Congreso y no lo habéis aceptado. No se acepta la reducción de los privilegios de los diputados. Sí, es eso. ¿Con cuánto tiempo se consigue una pensión? Pensé que me vengo a Castilla-La Mancha. Yo quisiera terminar. Vamos a centrarnos. Sí, Antonio, ¿vas a terminar la intervención? Es que los seres y Bárcenas no son de Castilla-La Mancha. Un momento, Carlos. Termino mi intervención. Yo no los he sacado. Hablo de los seres. Termina, Antonio. Que termine, y yo siempre me gusta terminar con propuestas, porque no solamente hay que quejar, sino hay que hacer propuestas de mejora. Y ya digo, yo no me he inventado el caso de Bárcenas, ni el caso Gürtel, ni el caso de Roldán y esta gente. Esto está en la prensa. Y lamentablemente nuestros nietos, pues ya soy abuelo, verán qué pena de periodo democrático, cómo se aprovechó el dinero y el tiempo. Entonces, en aras de una mejor gestión, yo iría por lo de reformar la ley electoral general que se puede hacer. Porque decía antes, fuera de micrófono, donde había por ahí un informe del Consejo de Estado, donde hablaba de esa inconstitucionalidad de la ley que tenemos, la ley DON, donde no se tiene la misma igualdad, ni el candidato ni el votante, porque el voto de un señor en una comarca, en una región, vale muchísimo más que el de otras. Y esto no es justo ni constitucional. Entonces, la propuesta nuestra serían lo de listas abiertas, que sería interesante. El personaje que esté imputado, sea del color que sea, el que esté imputado, no tengamos la desfachatez y la poca vergüenza de llevarlo en lista.
Eso ya está, eso no se permite ya actualmente. Imputados no pueden ir a listas electorales, pero vamos, no sé, a lo mejor es que lo estoy diciendo ya de aquí, pero los imputados no pueden ir a una lista electoral. Había una propuesta, no sé si se ha llevado a ley, los creo que imputados no. no pueden ir. Antonio. Ha habido una propuesta, termino. Sí. Sí. El sistema de recuento, en vez de aplicar la ley de Ohm, pues parece ser que hay otra propuesta que se llama, yo como no sé inglés, Hare, Thomas por Hare, ejemplo, Hare, sí. donde parece que es más equitativa y más Sí, de la de los proporcional. restos. En el caso concreto sé que voy a discrepar con Celia, lo de rebajar diputados, pues yo sé que ellos proponen subir el número de diputados a 400 y nosotros diríamos rebajarlos a 300. Ah, te refieres en Sí, el es Congreso. que yo me leo todo. Bueno, pero estamos, pero estamos hablando antes de la crisis económica, cuidado, ¿eh? Bueno, Antonio, Eliminar, sigue, eliminar tenemos que hablar el los Senado, demás. circunscripción única, y yo creo que con este tipo de medidas cambiaría la imagen que el ciudadano De los tiene políticos, de la clase política. Beatriz, Muy bien, gracias. vamos a intentar centrarnos en... Sí, vale. Bueno, voy a intentar, en primer lugar, Antonio, antes de que se me pase, te tengo que matizar una cosa. Venga. No puedo permitir, si me lo permites, Equiparar, igualar. equiparar al PP y al PSOE en corrupción, porque no se ha conocido en la historia de España un caso de financiación o presunta financiación ilegal del Partido Popular como lo conocemos a día de hoy. Y si hay que comparar, estabas diciendo que PP y PSOE cada día se parecen más, no se parecen en cuanto a la defensa de la sanidad pública, de la educación pública, ni de la dependencia, ni en cuanto a los matrimonios de personas del mismo género, ni en cuanto al aborto, ni en cuanto a muchísimas más cosas. Y es mi obligación, yo que represento en este momento aquí al PSOE, dejarlo meridianamente claro. Simplemente Y eso. yo acepto de grado esas matizaciones que en gran parte es verdad. Gracias, de en esos verdad. aspectos. Pero en las partes negativas, muy apadecido. como dice mi pueblo. Bueno, y en cuanto anteriormente, se me olvidó decirle a Carlos que tú, que bien que decías que el tema de la austeridad, que todo era por austeridad, no se puede ahorrar en lo que ya no se gasta, Carlos. Y es que la propuesta que ha hecho Cospedal con esta ley es que se cae por todos sitios, es que no hay por dónde cogerla, es que lo mires por donde lo mires, suena a trampa, suena a querer hacer trampas, a querer correr, a querer perpetuarse en el poder, a dejar fuera a los partidos más pequeños. Tú hablabas de privilegios, de que los diputados en Castilla-La Mancha queremos mantener nuestros privilegios, pero ¿qué privilegios? ¿De qué estamos hablando? No he dicho los es actuales, que no la he dicho representación, eso, la no he dicho representación en las Cortes y los parlamentos regionales no es un privilegio de los diputados, No digo eso. es un privilegio de los ciudadanos, Y si se está recortando en eso, se le están recortando los privilegios a los ciudadanos. Yo no he dicho eso, por eso ahora te voy a matizar, no he dicho de los diputados actuales, ¿eh? Por supuesto, claro que no he dicho de privilegios de diputados actuales. Digo de privilegios de diputados o presidentes de Cortes que han sido diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha y que a día de hoy siguen teniendo privilegios como hablabas de que cuando se secretarias recortaban y demás. cuando se recortaban ahora los diputados, se recortaban los privilegios. Y eso no es así. Se recorta la representación, se recorta la democracia, pero no se recortan los privilegios. Si acaso los de los ciudadanos, que tienen su derecho a votar, y no es un privilegio, es un derecho. Porque con la ley que proponéis, ahora vamos a tener que elegir un diputado por cada 90.000 habitantes. Cuando en Castilla y León, que es una comunidad autónoma bastante extensa y bastante grande como la nuestra, lo hacen por cada 30.000. En La Rioja lo hacen por cada 10.000 y en Cantabria por cada 13.000. ¿Por qué se da esa injusticia en Castilla-La Mancha? ¿Por qué? ¿Porque no le salen las cuentas a Cospedal? A mí no me parece justo. Y te decía que era una trampa y te lo quería demostrar en el sentido de que tú me negabas que hubieran hecho cábalas con los asesores en la mano a ver cuántos diputados me hacían falta aquí, cuántos me hacían falta allí, cuántos me sobraban para poder ganar. Sabes perfectamente que con esta ley que propone Cospedal, ahora mismo en las provincias impares, simplemente con una diferencia de un voto entre un partido y otro se llevará el diputado. Pero, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, que con la ley actual existen 12 diputados, son los que se eligen, el partido que saque más de un 7% se va a llevar, digamos, el gato al agua. Pues ustedes, con esta ley, lo que quieren es dejarlo en el 20%. Sin embargo, en las provincias impares, como han dejado Guadalajara, ahí sí, hay por un solo diputado de diferencia. Es que las trampas se ven por todos sitios. Es que no hay que indagar demasiado, Carlos, de verdad. Por eso estáis solos en la defensa de esta ley electoral. Porque tú has dicho que contabais con el 90 o el 95% del apoyo de los ciudadanos. Es que si tú a los ciudadanos le preguntas que si quieren más políticos o menos, te van a decir que menos. Pero es que esa no es la pregunta que le tienes que hacer.
Sí. Es que esa no es la pregunta que les tienes que hacer. Pregúntale, por ejemplo, cuáles son las 4 cosas que ha hecho Cospedal buenas por Castilla-La Mancha, a ver si saben o tienen o te dicen que necesitan el comodín del público o que quizá necesitan tiempo para... Que pueden responder muchas más de 4, seguramente. Dame caso. En poco más de 3 años. Una cosita más. Sí. Si no fuera una trampa, no os dejaríais fuera al Estatuto de Autonomía del recurso previo de constitucionalidad. Claro. Si es que es lo que te digo, si es que no hay por dónde coger esta ley, es que se cae por todos sitios. Y por eso estáis solos en esto. Y me alegro de que lo estéis. Carlos. Yo también me alegro de que el PSOE, no seamos cómplices de las trampas del PSOE. Yo de eso me alegro un montón. Estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a cumplir. Vosotros sois los únicos que vais con el paso cambiado y nos equivocamos todos menos vosotros. No, en esta región ha habido un partido que 28 años ha pensado que era el dueño del cortijo de esta región. Dueños de ahora cortijos está el dueño de esta del cigarral. región. No. Dueños de cortijo. Eso es lo que pensaba Barrera. Eso es lo que pensaba el Partido Socialista. Es que hemos hablado de muchas cosas. Yo por eso ven aquí y responde esas cosas. Y Feria dice que es el ITUMAS. No es el ITUMAS. Si sacamos encima de la mesa Bárcenas... Por favor, estamos hablando del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Bárcenas, Celia, no digo por ti, para nada. Bárcenas, Beatriz, argumento fácil. Pero que lo he nombrado una vez. Hombre, si quieres lo nombramos 10 veces en un debate que es de la reforma electoral y del Estatuto de Autonomía. Y lo has nombrado tú ya 10 veces. No, hombre, pero es que lo habéis nombrado varios. Hablamos de sobresueldos. Venimos a hablar aquí de escándalos. No, es que hoy no es el día de hablar de eso. Cuando vengamos a hablar de eso, tranquilos que el dossier que tengamos aquí del Partido Socialista no cabrá en esta mesa. Pero es que hoy hemos venido a hablar de la reforma electoral y el Estatuto de Autonomía. Si tenemos que empezar a hablar de sanidad, de educación, de qué ha hecho el gobierno de Cospedal, de asesores, hablamos si queréis también. Vamos a hablar de lo que ha hecho el Partido Socialista, de ese garante de la defensa de todos los castellano-manchegos que me hablabas, en educación, en sanidad, en servicios sociales. En esta región, porque yo vivo aquí, exactamente igual que todos los que estamos aquí, lo que ha hecho el Partido Socialista es dejar 11.000 millones en esas áreas de las que hablas que son cruciales para el Partido Socialista, en esa política social, bendita política social, que lo he dicho en multitud de veces. Si Pablo Iglesias hoy levantase la cabeza, se volvería a costar de decir qué Partido Socialista he dejado. No se puede dejar tanto, 5.000 millones de euros en servicios sociales, 3.000 y pico en sanidad, 3.000 y pico en educación, 200.000 facturas en los cajones. Eso es hacer política social. La mejor política social la hiciera el PP, el PSOE, Izquierda Unida, UPyD, CCD, el partido que sea, ¿sabes cuál es? Irse de los gobiernos pagando. Esa es la mejor política social que pueden hacer todos los partidos políticos en esta región y en todo el país. Claro, esa es la mejor política, pero no seamos garantes de leyes de matrimonios homolosexuales, de leyes del aborto. Que yo entiendo que no te gusten, pero que hay gente que sí. Por favor, no, de verdad. No es que no me guste, me encanta, porque ya estoy harto de escuchar que el Partido Popular es el partido que no piensa en lo social. Este partido ha gobernado 8 años del 96 al 2004 y se vio. Y ahora hemos vuelto a ver lo que está pasando. Volvemos en 2011, con un gobierno hundido en la bancarrota. Llegamos a Castilla-La Mancha, 28 años de gobierno, 11.000 millones de deuda, como he dicho anteriormente. Y ya está arreglado. No está arreglado, para nada, es cuestión de todos. Esa es la idea que tiene el Partido Popular. Que yo sepa, la economía, que todos salgamos adelante. La es deuda, cuestión de todos, que ahora mismo haya cobrado muchísima gente. Hablamos de dependencia, hablamos de educación, hablamos de sanidad, de transporte. Eso es competencia de un gobierno. Y de estatuto, Carlos. Y de estatuto, efectivamente. Estatuto. Y esto es algo en lo que el Partido Popular estaba comprometido. En lo que hemos dicho antes y en ahora. Y ahora mismo en esta reforma electoral, lo que pretende el Partido Popular es dialogar una vez más con el Partido Socialista. Porque la reforma electoral no se ha hecho. Se ha ido con la reforma del Estatuto de Autonomía y ahora precisamente es donde se quiere hablar con el PSOE de la reforma electoral, y esta tarde el señor García Paje en el Senado ya ha dejado muy clara la postura del Partido Socialista, es no hablar de reforma electoral. Porque Cospedal primero nos llamó analfabetos y ahora nos quiere tomar por tontos y ya está, y eso no es así. Pero Beatriz, eso no es así, si me estás hablando de honestidad, esta tarde el señor García Paje y el Partido Socialista ha tenido la mejor opción cuando desde el Partido Popular se le ha dicho tendemos la mano a que esta reforma electoral, porque solo se ha reformado un punto del Estatuto de Autonomía, y vamos a tender la mano para que el PSOE también, como representante de las Cortes Regionales, podamos hablar de reforma electoral. Solo un punto, pero ¿qué punto? Bendito pero no sea quiere Dios. hablar el Partido Socialista de reforma electoral. No quiere, ya nos hemos dado cuenta esta tarde con el pero fíjate, yo le comentaba a un compañero tuyo, además muy buen chaval, me pareció, no me acuerdo, Alberto creo que se llamaba, bueno, hace poco, le decía, pero tú eres capaz de explicarme a mí porque en mayo de 2012
nos llama Francisco Cañizares, el portavoz del grupo parlamentario en las Cortes Regionales, para decirnos, vamos, en mitad de la crisis, gorda, hermosa y desgraciadamente lamentable, y nos llama para decirnos que se va a aumentar en 4 el número de diputados, 1 por cada provincia excepto Albacete. Que esto iba muy bien para la... claro, quiero decir, el número de diputados influye, según él, en la representación democrática de los ciudadanos. Es que eso nos lo dijo a nosotros, a 2 representantes que fuimos de UPyD. ¿Cómo es posible? Yo es que me hago cruces coloquialmente. ¿Cómo es posible que en septiembre de ese año resulta que piensan todo lo contrario? Por el mismo sistema le dijimos, no es un momento, ahora en plena crisis, de aumentar, aunque sean 4. Y sin embargo, 3 meses después se rompe la baraja y se hace una reducción drástica del 50, más del 50%, y por ahorro. No entiendo, es que no puedo entender cómo se produce ese cambio en un breve espacio de tiempo. Entonces, lo que tú decías antes es que ha salido, desgraciadamente, estos casos, ¿no? Pero porque yo he leído que los argumentos que utiliza el Partido Popular para esto, y estoy intentando entender por qué se hace, eran la austeridad y era la ejemplaridad, que dieran ejemplo los políticos. Entonces, yo decía que se puede dar ejemplo de muchas formas, y una de ellas era combatiendo la opacidad fiscal, combatiendo la corrupción, etcétera, etcétera. Por eso ha salido el tema. Entonces te quiero decir que hay que colaborar con la justicia para estas cosas y hay que hacerlo pues a fondo y en profundidad y, oye, intentando que las arcas del Estado se llenen, pero no solo con la renta de las personas físicas, de los trabajadores, sino rentas del capital, que es una reforma pendiente importante, porque ese ingreso, que ahora mismo date cuenta que vamos a empezar el ejercicio del año que viene pues prácticamente con 2.000 millones de euros menos, 1.000 de la tarifa plana y otros 1.000 del céntimo sanitario. Entonces hay que sacar dinero, pero hay que sacar dinero a ver de dónde. Entonces yo creo que buen sistema es el consenso, hablando con las fuerzas políticas para que cada uno aporte sus ideas, pero desde luego yo te digo que si se basa en la austeridad no se sostiene, y en la ejemplaridad pues hay que hacer este tipo de cosas. Yo es que creo que tiene un poco tiempo, pero creo que es seguir insistiendo en lo mismo. Estoy de acuerdo en lo que estamos hablando. Ejemplaridad de todo, pero sí que es lo que estoy diciendo. No, pero que era el ejemplo. Es que hay que poner la base precisamente para eso. Y es que es una justificación, claro que sí. Hay que empezar por algo también. Es que en las Cortes de Castilla-La Mancha, y yo creo que no es cuestión solo del Partido Popular, es que es cuestión de todos los que componen las Cortes, de partidos políticos, del Partido Socialista también en este caso y del Partido Popular. Es que está intentando también reducir un importante gasto y hablar de austeridad en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, y creo que se está consiguiendo. Y no función, como digo, solo del Partido Popular. Función de los 2 partidos que ahora mismo están en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y si fueran más partidos, pues seguramente función de todos los partidos políticos y con el consenso de todos. ¿Tú crees, Carlos, que es un criterio que seguirá el Partido Popular a todos los niveles? Yo hablo del criterio que estamos siguiendo en este caso concreto. Pero claro, y cada uno en su comunidad tiene que ver sus situaciones gobernando. Se da la circunstancia de que la presidenta regional es también secretaria general del partido a nivel nacional. Entonces, ¿tú crees que ese criterio es extrapolable a las Cortes Valencianas, a Castilla y León, a Madrid, a Asturias, etcétera? Todos. Que como secretaria general del Partido Popular ha tenido muchísima aceptación dentro también del propio Partido Popular. Que se va a llevar a cabo y es ejemplar también por lo que estamos diciendo. ¿Se va a llevar a cabo en otras comunidades autónomas? No se va a llevar a cabo porque cada gobierno, el PP se quedaría sin representación en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. Pero es que cada gobierno tiene que ver en función de lo que es gobernar. Y es que a Cospedal la eligieron no para estar como Marreda, de paseo en coches oficiales. A Cospedal, la eligieron para gobernar, Beatriz. Para dar empleo, gobernar. Porque lo prometió. Y lo está haciendo. Buscas empleo, vota PP. ¿Dónde están esos empleos? Ya ha subido el empleo en esta región. Pero ¿cómo puedes decir que ha subido? Bueno, otro tema, si quieres otro día hablamos, claro, yo por mí hablamos de empleo. Cuando quieras. Bueno, tenemos que dejarlo ya por hoy. Un auténtico placer. Tenías aquí a los 4. Pero no tenemos tiempo para más. Como ya lo han visto, ejemplaridad, austeridad, medidas no justificables por ningún sitio, diferentes posturas, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, Antonio, Carlos, Beatriz y Celia. Nosotros nos vamos a publicidad. Les adelanto que a la vuelta les dejamos con un reportaje de cómo se desarrolló los diferentes actos de la Jura de Bandera el pasado fin de semana en Manzanares. Nosotros nos despedimos ya hasta mañana, aquí a las 9 en Café y Más, y no lo olviden, pueden seguir informados a las 11 con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Que pasen una buena noche.
Los actos organizados por el Ayuntamiento de Manzanares con motivo de la jura de bandera para personal civil comenzaron el día previo a la jura con un concierto en el Gran Teatro, a cargo de la banda de música Julián Sánchez Maroto de Manzanares y por la unidad musical de la Dirección de Acuartelamiento de Madrid. En la primera parte del concierto actuó la banda de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto, que interpretó varios temas como La Taberna del Puerto o Las Golondrinas, a la vez que reestrenó la obra La Liberación de Manzanares, pasodoble marcha, compuesto por el maestro Julián Sánchez Maroto Carrasco en el año 1939 y que la banda manzanareña no interpretaba desde 1967.
En la segunda parte actuó la unidad de música de la Dirección de Acuartelamiento de Madrid. Interpretó varios temas como la Marcha Militar San Marcial, el preludio de El Tambor de Granaderos, la Batalla de los Castillejos, el Bolero Militar, la fantasía de El Sirio de Zaragoza y la canción marcha El Novio de la Muerte.
Como acto principal, al día siguiente, llegó la jura de bandera para personal civil. El orgullo y la emoción, junto al calor, protagonizaron el solemne acto celebrado en el Paseo Príncipe de Asturias de Manzanares, donde 440 personas juraron o prometieron ante la bandera de España su compromiso en la defensa de nuestro país. En el acto, organizado por el Batallón de Helicópteros de Ataque número 1 de Almagro, a petición del Ayuntamiento, las autoridades resaltaron los valores de la unidad, respeto y orgullo que representa la enseña nacional. El acto de jura de bandera despertó el interés de numerosas personas que se dieron cita en los paseos manzanareños. Antes de la ceremonia, los asistentes pudieron contemplar en el parking de Fercán la exposición estática de 2 helicópteros llegados a primera hora de la mañana. Con la solemnidad que requiere un acto de estas características, la fuerza militar participante en la misma, formada por un escuadrón de gastadores y 3 secciones de fusiles, junto a la unidad musical de la DIACU y a la banda de cornetas y tambores de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, FAMET, hizo acto de aparición en el lugar habilitado como plaza de armas en los paseos Príncipe de Asturias. Seguidamente, a los acordes del himno de España, se incorporó al recinto la gran protagonista del acto, la bandera que la reina doña Sofía entregó años atrás a las FAMET en su cuartel general de Colmenar Viejo. Tras la rendición de honores, el jefe de la base de helicópteros, coronel Sánchez Bilbao de Almagro, y comandante militar de la provincia de Ciudad Real, el teniente coronel Alberto García Romera, pasó revista a las fuerzas y realizó la toma de juramento ante los más de 400 jurandos inscritos mientras las unidades formadas presentaban armas. Las autoridades, encabezadas por el alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, y por el subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, Fernando Rodrigo, fueron las primeras en formalizar su jura desfilando ante la bandera y besándola. Después, continuaron el resto de jurandos, encabezados por 2 mujeres invidentes, la primera de ellas acompañada de su perro guía. En total, 440 personas procedentes de 41 municipios diferentes de toda España sellaron así su compromiso con la defensa de la nación. Terminada la jura, la bandera volvió a su puesto en formación y fue despedida con el himno español. Acto seguido, el teniente coronel García Romera tuvo palabras de agradecimiento para todos los ciudadanos españoles reunidos con este noble objetivo de comprometerse con nuestra patria. Junto al teniente coronel García Romera, el acto fue presidido por el alcalde de Manzanares. Antonio López de la Manzanara afirmó que había sido un gran orgullo esta celebración. El alcalde agradeció al Vela su disponibilidad y les felicitó por su profesionalidad. También mostró su felicitación a quienes juraron o prometieron fidelidad a la patria públicamente. Era una oportunidad que teníamos, que estábamos detrás de ella ya hace bastantes meses. No es fácil organizarla, es complejo, el ejército tiene muchas obligaciones y había que buscar un hueco para que pudieran atender este deseo del equipo de gobierno de Manzanares para poder facilitar a los ciudadanos de Manzanares y comarca pues esta oportunidad de comprometerse, en algunos casos por primera vez en la jura de bandera, gente joven, mujeres que antes no juraban bandera porque no había oportunidad, y bueno, mucha gente que se ha querido ratificar también en ello, ¿no? Y personas mayores que también me contaban que por un motivo otros pues no cumplieron el servicio militar, por hijos de viuda, por alguna cuestión de incapacidades, y que hoy pues lo han llegado a hacer y la verdad que muy satisfechos. Tras las intervenciones se celebró el homenaje a los militares de todos los tiempos que dieron su vida por España, con la emotiva colocación de una corona de laurel en su recuerdo, acompañada por el canto del himno a los caídos por parte de la fuerza militar y el disparo de salvas de honor. Por último, las unidades interpretaron el himno de las FAMET y realizaron un aplaudido desfile por los paseos. El acto terminó con el despegue de los helicópteros desde el parking de Fercán. Después, sobrevolaron los paseos Príncipe de Asturias. Los jurados recibieron a continuación un diploma acreditativo en el pabellón ferial. Al término del acto hablábamos con varias personas, entre ellas el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, que nos comentaban cómo había sido esta experiencia. Bueno, día importante en Manzanares después de esta jura de banderas, y aquí tenemos a 4 vecinos de Valdepeñas. De Valdepeñas somos los 4, sí. ¿Cómo se vienen ustedes de Valdepeñas hasta Manzanares para jurar bandera? Pero esto es un acto que aquí en Manzanares es la primera vez que se hace, y nosotros, bueno, que estamos muy acostumbrados ya a muchos actos, porque esta es la quinta jura que hago ya. ¿La quinta jura? La quinta jura que hago yo ya en el tiempo que llevo jurando, y me voy a jurar ahora el día 24 a Madrid, que hay otra jura en el Ministerio del Ejército del Aire, que es otra jura que se hace allí también. ¿Qué significa para ustedes lo de jurar bandera? Hombre, defender la bandera de España y ser español es lo más importante que hay en esta vida, y más los que sentimos el hecho. No, eso no quiere decir
que nos consideren fachas ni cosas de esas, como quiere decir la gente. Si la gente se equivoca. El problema de este país es que, pues pasa en cualquier país, Estados Unidos, lo que sea, ni el amor que le tienen a la bandera en Estados Unidos, muy poquita gente, aunque hay mucha gente todavía aquí en España, lo hay todavía, pero muy poquita gente tiene ese amor, lo que es la bandera de España, que eso significa mucho. Y hoy más todavía, como está la situación, más todavía, porque España es una entera, única, y no hay que desfragmentar ni hay que hacer nada de esa. Entonces es muy importante. El juramento a la bandera es un sentimiento que hay, y luego un acto muy bonito que es el acto a los caídos, que eso para la gente que ha tenido caídos o ha tenido amigos, como yo he tenido amigos, emociona mucho. Ha sido muy importante hacerlo más aquí en Manzanares, porque es que Manzanares no se ha hecho nunca. Por aquí también ustedes son de Valdepeñas. ¿Qué significa esta jura de banderas para usted? Pues nada, es volver otra vez a jurar banderas igual que en nuestros inicios, y es un sentimiento de amor a la patria y de amor a los colores de la bandera. Ya que son ustedes expertos en esto de jurar banderas, ¿qué les ha parecido el acto de hoy? Bien, yo creo que le ha faltado un poquito de organización, pero por demás todo bastante bien. Relevante, bonito, muy bien. Esta tampoco es su primera jura de banderas, por lo que veo. No, la mía fue militar en su día hace 35 años. Oye, ¿qué significa rememorar esa jura de banderas hoy día? Pues como muy bien dices, después de 35 años, creo que además es un ejemplo para las generaciones nuevas, y en un momento tan delicado como el que hoy en día está pasando el país, creo que es ejemplarizante para pensar que tenemos que estar unidos y que no es una cuestión de ideologías ni de ninguna otra cosa, la bandera es de todos. Eso les iba a preguntar, porque ahora los más jóvenes, viendo esta jura de banderas, bueno, pues ven algo que a lo mejor no van a ver el resto de su vida. Sí, pero es que creo que hemos cometido el error, o han cometido el error, de darle connotaciones políticas a lo que es una bandera. La bandera, reincido en ello, o sea, es algo que es de todos, de todas las ideologías y de todas las posturas políticas. Y es la que nos tiene que unir para hacer a nuestro país fuerte. Una curiosidad, ¿esto de jurar bandera conlleva algún deber? Es un deber moral, indiscutiblemente. Una vez que la juraste, yo en su día, hace 35 años, siendo militar, y hoy por hoy, pues posiblemente una cuestión sentimental, pero lo que sí está claro es que si algún día en mi país tuviera un problema, estaría a su lado. Rubén, ¿qué ha significado para ti esta jura de banderas? Bueno, hombre, yo creo que es algo que tenemos que haber hecho todos, y por apoyar un poquito ahora, que es cuando más merece la pena. ¿Te hace ilusión? Sí, bastante, claro. ¿Por algún motivo? Porque somos españoles todos y hay que apoyarnos. ¿Te ha parecido que ha habido una gran afluencia de público, que ha sido una gran cita aquí en Manzanares? Sí, yo creo que sí, yo creo que el apoyo ha sido general. ¿Qué significa esta jura de banderas? Pues hombre, no sé, el patriotismo que tenemos cada uno dentro y que apoyamos lo que es nuestra bandera y el país. Te vemos aquí ataviado en un día como hoy en Manzanares, una jura de banderas. ¿Qué tal se ha dado el día? Estupendamente, porque nos han metido en el mogosón y veníamos de incógnito. O sea, hemos venido de captación y nos han metido con toda la oficialía en el patio de armas, por así decirlo. O sea, muy orgullosos. ¿Es importante esta jura de banderas civiles porque también hay que concienciar a la población? Nuestra misión principal en nuestra Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios es que la sangre hierva. O sea, hay que, aunque ahora la simbología puede molestar, pero nosotros los llevamos con orgullo, para eso somos Antiguos Caballeros Legionarios. Entonces, yo lo que procuro es enviarle a la gente que la sangre tiene que hervir, no solamente por el calor de la temperatura, sino el fervor, de que nosotros como Antiguos Caballeros Legionarios, como legionarios que somos, queremos transmitir y apoyar a los demás cuerpos de la milicia en nuestro espíritu y ante todo nuestros credos legionarios, que es de lo más importante. Así concluyeron los actos organizados por el Ayuntamiento de Manzanares con motivo de la jura de bandera para personal civil. 440 personas, llenas de orgullo y emoción, que juraron o prometieron ante la bandera de España su compromiso en la defensa de nuestro país.